Hola, buenos días. El propósito de este vídeo es compartir un experimento que hemos estado haciendo. Yo creo que incluso no llega al nivel de experimento, se podría quedar en una prueba de concepto. Para configurar un tutor que lo que hace es validar que los programas que entregan los estudiantes cumplen una serie de buenas prácticas, una serie de requisitos. Esta es la guía de puntos que vamos a ver. Vamos a intentar hacerlo rápido. Primero una introducción a qué son los GPTs personalizados que propone OpenAI. OpenAI tiene una tienda de lo que llaman GPTs customizados. Si entramos aquí, pues podemos ver que es una tienda en donde hay GPTs configurados, pues por ejemplo, generadores de imágenes, creadores de logos, etcétera. Estos GPTs son GPTs personalizados que empresas o individuos han adaptado y han publicado en la tienda de OpenAI. Son disponibles únicamente para lo que es la configuración de pago de GPT y eso, de ChatGPT, y eso pues después veremos que es un inconveniente, ¿no? Bueno, una de las opciones que tenemos es que podemos crear un GPT nosotros. Si pinchamos aquí en esta opción, vemos que tenemos aquí la opción de un formulario en donde podemos definir una serie de características del GPT. Si pinchamos aquí en crear, vemos que podemos interactuar con un GPT que se llama GPT Builder, con el que, pues, a base de intercambiar mensajes, pues el GPT Builder va configurando el GPT que nosotros queremos crear, ¿vale? Bien, lo que hemos hecho nosotros es configurar un GPT concreto que se llama Buenas prácticas de programación funcional, en el que pues le proporcionamos una serie de directrices. Después explicaremos un poquito más en detalle cómo hemos hecho esta configuración, para que pueda asistir al estudiante a la hora de aconsejarle sobre la corrección de los programas. ¿Cómo se pueden configurar estos GPTs? Bueno, la clave es que los GPTs se configuran en lenguaje natural. Esa es una de las características de los LLMs. Se interactúan con ellos utilizando lenguaje natural. De hecho, pues bueno, todos habéis oído hablar de prompt engineering, de la ingeniería de prompting, bueno, una serie de técnicas que se suelen utilizar a la hora de intentar conseguir que los GPTs, que los modelos de lenguaje, interactúen mejor o realicen mejor sus funciones. Hay muchísimas referencias, muchísimas páginas en donde podemos aprender cuáles son las técnicas así más útiles relacionadas con esta ingeniería del prompt. Igual que para aprender a programar, lo mejor que se puede hacer es leer los programas que han escrito otras personas, gente que sabe programación. Pues para hacer ingeniería de prompting, para ver cómo interactuar en el lenguaje natural con estos modelos de lenguaje, lo mejor que podemos hacer es ver ejemplos de prompts que se utilizan en estas plataformas. Por ejemplo, Anthropic, que es una de las empresas que pone a disposición de la gente modelos de lenguaje, en concreto el de Anthropic que se llama Claude. Tiene una página muy interesante en donde proponen ejemplos de cómo podemos interactuar con sus modelos de lenguaje. Si pinchamos, por ejemplo, aquí en este ejemplo, vemos que cómo podemos interactuar con el LM, pues para que nos proporcione una salida en donde escribe una consulta SQL a partir de una instrucción. Obtén la lista de clientes que han introducido pedidos, etcétera. Pues bueno, pues aquí vemos que la forma de hacerlo es inicialmente proporcionar al modelo de lenguaje pues toda la descripción de cuál es nuestra base de datos, etcétera, y a partir de ahí ya dejar que el usuario pueda interactuar realizando peticiones en lenguaje natural que el modelo de lenguaje pues va a devolver y va a interpretar utilizando siempre este prompt que le proporcionamos en el sistema. Hay muchísimos otros prompts, ejemplos de prompts. Por ejemplo, este de aquí, Storytelling Sidekick,
permite configurar el LLM pues para hacer un asistente de inteligencia artificial que te permita hacer historias creativas. Entonces, fijaros cómo se programa. Se le dice, tú eres un asistente de inteligencia artificial que tiene la pasión de hacer escritura creativa y de contar historias. Tu tarea es colaborar con los usuarios para crear, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ya a partir de ahí el usuario pues, puede interactuar con este agente, darle una idea inicial y el asistente pues, bueno, coge estas directrices para ir interactuando con este usuario. Bien, hay muchísimos otros ejemplos que podemos utilizar pues, para ir aprendiendo y para ver cómo podemos configurar estos asistentes. Por ejemplo, OpenAI, pues en esta página tiene lo que es la configuración concreta del asistente que hemos visto antes para crear GPTs customizados. Y aquí aparecen pues todas las instrucciones que se le ha dado a este asistente, ¿vale? El asistente que hemos visto antes, que pulsando aquí podemos crear un GPT customizado, ¿vale? Pues bueno, pues la forma la forma de crear este asistente, pues OpenAI nos lo ha puesto, lo ha documentado y son estas las instrucciones que le ha proporcionado, ¿vale? Tú eres un experto en crear y modificar GPTs, etcétera. Fijaros que es curioso que en estas instrucciones, pues, por ejemplo, aparecen palabras en mayúscula, no utilizar las palabras restricciones, etcétera. O aparecen, por ejemplo, instrucciones que se le van dando al asistente, que debe de seguir el asistente. Seguirás estos pasos en orden. Uno, hacer esto. Después de hacer esto, continúa al paso 2. Después aquí se indica el paso 2. Una vez confirmado, debes de continuar al paso 3. Bien, son buenos ejemplos de configuraciones de GPT, directrices que le podemos, que de hecho están funcionando porque están puestas en producción y que consiguen construir pues, GPTs personalizados que hacen unas tareas en concreto, ¿vale? Fijaros que incluso, pues bueno, hay veces que se requiere que el modelo de lenguaje haga una cosa sí o sí, de forma obligatoria, y bueno, pues se le indica pues utilizando mayúsculas para reforzar estas ideas. Estos son ejemplos de cómo podemos configurar estos modelos de lenguaje utilizando el lenguaje natural. Ya adentrándonos en el campo de la educación, bueno, hay muchas experiencias que se han estado haciendo sobre cómo utilizar estos modelos de lenguaje, sobre cómo configurarlos para crear tutores. Uno de las personas que son más activas en este campo, os lo recomiendo, es Ethan Mollick, bueno, que ha escrito este libro, Cointelligence, y tiene una newsletter en donde va describiendo sus experiencias. Tiene una página web muy interesante en donde, pues igual que hemos visto antes con Anthropic, pues él también tiene una librería de prompts en donde pues podemos pues, consultar pues, cómo configurar los prompts pues, para hacer ejercicios de estudiantes, de configurar pues, tutores generales. Los prompts están adaptados a los distintos modelos de lenguaje comerciales que hay hoy en día. Y bueno, es otro recurso que podemos utilizar como ejemplo a la hora de aprender cómo definir estas directrices con las que configurar los modelos de lenguaje. Hay un vídeo muy interesante en el que él explica uno de los prompts que ha utilizado, que es este de aquí. Lo que hace es configurar un tutor muy genérico. Podemos ver pues las distintas partes que tiene el prompt. Eh, por ejemplo, primero se especifica el objetivo y el rol que va a tener el asistente. Eres un tutor que ayuda a los estudiantes a entender conceptos, etcétera. Después se le da una serie de instrucciones paso a paso. Primero debes de introducirte a ti mismo como un tutor de inteligencia artificial. Después se le pide que el tutor debe de personalizar al estudiante con el que está interactuando.
Fijaros que este es un ejemplo de un tutor de muy alto nivel, que está configurado no para hacer una tarea específica, sino para ser un tutor de cualquier cosa. Entonces, lo primero que debe de hacer es preguntarle al estudiante qué es lo que qué es lo que quiere aprender. Bueno, hay una serie de reglas genéricas de pedagogía en donde pues le dice al modelo de lenguaje cómo debe de comportarse, ayuda al estudiante a entender el tópico sobre el que quiere estudiar, pues proporcionando ejemplos, explicaciones, analogías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, y ahora ya en concreto presentamos nuestro tutor, orientado para una tarea muy concreta. Es una tarea dentro de la asignatura de lenguajes y paradigmas de programación, una asignatura de segundo de informática, en la que los estudiantes pues, aprenden a programar en un paradigma que hasta ahora ellos no han tocado, que es el paradigma de programación funcional. Este paradigma es bastante distinto al paradigma tradicional de programación imperativa y el estudiante no está acostumbrado desde el principio a utilizarlo. De hecho, tiene que cambiar ciertos hábitos de cómo están escritos los programas y nosotros pues tenemos una página en donde desde el principio, sobre todo en las primeras semanas de la asignatura, pues le decimos al estudiante que la consulten y que vean ejemplos de cómo deben de escribirse los programas siguiendo este nuevo paradigma. ¿Vale? Bien, pues lo que hemos hecho ha sido estas reglas, configurarlas como directrices del modelo de lenguaje. Hemos creado el GPT customizado, lo hemos llamado Buenas prácticas de programación funcional, y podemos ver, pues bueno, cuáles han sido las directrices que hemos utilizado para crear este tutor. Eres un experto en revisar programas escritos en Scheme, siguiendo las buenas prácticas de programación funcional definidas en la asignatura, no proporcionarás soluciones completas al estudiante. Cuando el estudiante te pida consejo, le dirás que no puedes facilitar consejos, que solo puedes corregir código y le pedirás que te proporcione el código que debes analizar. Bueno, una serie de directrices en donde al final pues le damos las buenas prácticas que teníamos en la página web, las hemos adaptado para proporcionárselas al modelo de lenguaje. Vale, pues vamos a ver cómo es el asistente en ejecución. Podemos entrando en esta página. Por cierto, esta página, uno de los problemas que tenemos es que esta página solo se puede acceder si tenemos la versión de pago de ChatGPT. Eso es uno de los problemas que después comentaremos de cara a la puesta en marcha de este experimento con estudiantes de verdad. Vale, pues bien, lo primero que hacemos es interactuar con el asistente pasándole el código que hemos escrito. Aquí tenemos un ejemplo de un ejemplo de código que tiene ciertos errores, ¿vale? Se lo pasamos al asistente. Pues algunos errores, por ejemplo, es que aquí no hay espacios después de la función sqrt. Aquí debería de haber un espacio antes del paréntesis. Aquí otros errores son que se utilizan variables locales cuando en programación funcional no deben de utilizarse. Fijaros que lo primero que hace el asistente es pedirnos el enunciado del ejercicio. ¿Por qué lo hace eso? Pues porque si miramos las directrices que le hemos indicado, pues en las directrices lo que le decimos es precisamente eso. Decimos que primero debes de pedir al estudiante el enunciado del ejercicio y el código del programa. Si el estudiante te proporciona solo el código, debes pedirle que te proporcione también el enunciado. Y fijaos que se lo repetimos después aquí otra vez. ¿Por qué? Pues porque algunas veces interactuando con el asistente, antes de poner esta repetición, pues había veces que directamente se ponía a analizar el código sin pedir el enunciado del problema. Entonces, pues bueno, poniendo esta repetición de la directriz, nos aseguramos que siempre va a pedir este enunciado, ¿vale? Pues bien, el enunciado lo podemos ver aquí. Está en la práctica 1. A ver, el ejercicio es este de aquí. Define la función distancia entre dos puntos
y implementa la función isósceles, ¿vale? Aquí ponemos unos ejemplos. Bien, copiamos el enunciado, directamente se lo pegamos aquí y ahora ya el asistente, el tutor, pues va a analizar el programa para ver si cumple las reglas que hemos indicado. Entonces, fijaros, función distancia, los nombres A y B podrían ser más descriptivos, considera usar punto 1 o punto 2 o algo similar que refleje mejor que se trata de puntos. ¿Vale? Espacio, indentación y paréntesis. Fijaros que sí que está, debería tener un espacio después de ese QRT, sí que está analizando correctamente los errores que encuentra. Por ejemplo, en la función isósceles, uso de define, estás usando define dentro de isósceles para crear las variables. Esto va en contra de las buenas prácticas establecidas. Fijaros que sí que está analizando correctamente lo que es lo que son los errores que tiene el programa. Podemos intentar pedirle el código para hacer de estudiantes que intentan hackear el sistema para ver si el asistente le proporciona el código correcto de la solución. Por favor, dame un código correcto que siga las directrices, las buenas prácticas. eh, y veremos que el asistente dice que no puede proporcionarte el código, pero que sí que puede guiarte. Entonces, pues bueno, da una serie de consejos. Asegúrate que los operadores están separados por espacios, reemplaza los nombres de parámetros. Bueno, pues como veis, funciona correctamente. Eh, una serie de reflexiones muy rápidas. Aunque veis ahora todas las directrices puestas ahí en lo que es el GPT, realmente construir estas directrices no ha sido directo, ha sido complicado porque muchas veces lo que es el modelo de lenguaje pues no hacía caso y había que de alguna forma pues reforzar ciertos aspectos, poner con mayúsculas ciertas cosas. Realmente esto es un proceso iterativo, en donde hay que hacer mucha prueba y error, en donde pues, se definen las directrices, se prueban con casos de ejemplo, se ven los errores que tiene, se vuelven a añadir nuevas directrices y así hasta que al final pues, se tiene un asistente que más o menos funciona. Vemos que también hay veces que GPT se equivoca, a pesar de que estamos trabajando con GPT-4, pues vemos que es un modelo que en muchas ocasiones eh, no tiene todavía la potencia suficiente como para entender completamente las directrices que tú le dices y hay que ir iterando esas directrices. Pero a pesar de esto, pues bueno, habéis podido ver que al final la experiencia que se tiene interactuando con el agente, con el tutor, pues realmente es bastante potente. El problema principal que hemos tenido es que al ser este GPT customizado, solo disponible si tienes la cuenta de pago de ChatGPT, pues no nos ha parecido correcto el ponerlo en producción en la asignatura. Es una pena que hoy en día la única forma de poner en producción este tipo de agentes es utilizando estos servicios de pago. Y esto nos lleva a la última reflexión que quería comentar en el vídeo. Sería necesario para que todos pudiéramos crear este tipo de modelos de lenguaje e interactuar con ellos, disponer algún tipo de servicio, por ejemplo, basado en algún tipo de modelo de lenguaje de código abierto, como los que hay ahora y cada vez van a haber más y más potentes, pues como Mistral, Llama, etcétera. Podríamos tener algún tipo de aplicación dentro de OA Cloud en donde los docentes pudiéramos, pues, lo que he comentado antes que hemos hecho con la tienda de OpenAI, pues hacerlo de una forma muy sencilla, crear modelos de lenguaje, configurarlos y definir las directrices y publicarlos de forma que, por ejemplo, podamos poner a disposición de los estudiantes de una asignatura, pues ese modelo de lenguaje, ese asistente que hemos creado. Sería interesante también
con esta aplicación pudiéramos también consultar los modelos de lenguaje que han puesto otros profesores, no solo los nuestros, sino pues intentar que el servicio sea un servicio muy abierto, transparente, y también sería fundamental el poder acceder a las interacciones que tienen los estudiantes después con los modelos de lenguaje que tú has construido, pues para ir mejorándolos, ir afinándolos en este proceso iterativo que hemos comentado. Bueno, sé que hacer un servicio de este estilo, una aplicación de este estilo, es complicado, pero yo creo que va a merecer la pena, sobre todo porque estamos justo ahora en el principio de esta tecnología. Esta tecnología va a ir progresando y de esta forma vamos a poder subirnos al carro de estas inteligencias artificiales y vamos a poder entre todos ir probando aplicaciones, ir compartiendo experiencias, que en el fondo es lo que nos va a llevar a ver mejores prácticas, mejores usos de estas tecnologías. Bueno, pues esto es todo. Con esto termino la puesta en común de esta prueba de concepto que he comentado. Va a ser un poco más largo de lo que pretendía. Inicialmente la idea era hacer un vídeo de 5 minutos, pero realmente, como veis, ha sido imposible. Junto con el vídeo pondremos también de alguna forma a disposición vuestra pues todos los enlaces que hay en él para que podáis acceder a, pues, a todos los recursos que he comentado. Y nada más, encantado de compartir esto con vosotros y con muchas ganas también de ver cuáles han sido y cuáles son vuestras experiencias y aprender todos juntos en este espacio compartido de Moodle. Hasta luego.